Porque tú dices sociedad, pero sociedad, todos vivimos en la sociedad, pero no creo que tus expectativas sean las mismas que una persona de bajos recursos. Entonces, por eso ahí va la pregunta, la sociedad, pero ¿a qué punto la sociedad? Yo creo que no depende tanto del estrato, ni nada de esas cosas, sino a los ejemplos que tú puedas tener en casa. Si desde casa, desde muy pequeño, es como que te dicen como tienes que aprender a hacer tal cosa, vas a ir al colegio, te vas a dedicar a todo, vas a ir a la universidad o vas a dedicarte a ser 100% comerciante, pues lo haces. Entonces, categorizaría de esa forma tan grande, tan amplia, porque es que siempre hay sectores de sectores y uno tendría que evaluar cada uno de esos. Y entonces nos podríamos decir como, pues por lo menos nosotros, o sea, en mi casa no hubo, mis papás no eran, bueno, mi mamá es estudiada, pero mi papá no. Pero mi papá desde muy pequeño nos dijo, tienen que estudiar para que no les toque lo que nos tocó a nosotros, que es como madrugar mucho y soy médico y me toca trasnochar. Es como, Pero ya es no una madrugo, cosa pero trasnocho. que la mentalidad, Mm, la mentalidad que, digamos, tu papá puso en ese momento fue porque de pronto no tenía los recursos cuando él era pequeño y por eso él dice como yo quiero sacar adelante a mi hijo y que no tenga que vivir eso. Sí, Las expectativas, digamos, de mi mamá o lo que sea, siempre fue como yo quiero que él pueda darse los gustos o él pueda tener una vida que ella puede decir que es digna. ¿Me entender? Porque no se acostumbró a ciertas cosas. Pues yo digo mucho eso, ¿es por qué? Porque yo también he hablado con personas que tienen mucha plata y las expectativas de ellos no son de a los 30 tengo que tener esto, o a veces ni siquiera veían como tan necesario el estudio porque simplemente era como, pues estudio algo como por darles el gusto, pero no era algo tan necesario. Y hablo con personas de bajos recursos y usualmente dicen como a veces sí el estudio no era ni tan importante porque lo que yo tenía que hacer era trabajar. Entonces por eso yo personalmente sí siento que el nivel socioeconómico con el que uno creció sí influye mucho en las expectativas que tú vas a tener en tu vida. claro, o sea, hablemos, pues, hablemoslo desde el punto de los privilegios que nosotros, pues, tenemos y gracias a nuestros papás podemos llegar a tener actualmente. Y es que si nosotros hubiésemos crecido, no sé, también con una mentalidad de padres diferente, en lo que no nos inculcaban el estudio y en el que ellos buscaban siempre mejorar como la vida que ellos tuvieron, que nosotros no repitiésemos eso o que tuviésemos una vida mejor a la que ellos tuvieron, pues todo hubiese sido muy diferente. Si nosotros hubiésemos crecido en una sociedad donde no hubiésemos tenido los privilegios de ahorita, donde el acceso a la educación no fuese sencillo, donde nosotros pues teníamos la dicha de solo dedicarnos a estudiar en la universidad y ya, pero si nos hubiese tocado trabajar para poder ayudar en la casa porque los papás están estallados de tanto trabajar y aún así no alcanzan como que una estabilidad económica, pues yo creo que ese sueño de literalmente nacer, crecer, estudiar, reproducirme, casarme y lo que sea, pues es diferente. Creo que por el rol en el que nosotros como que tenemos actualmente con nuestra sociedad adyacente, em, Archiribalda. pues decimos que eso es nuestro proyecto, pero claramente, veámoslo desde gente con mucho dinero, es gente que ya tiene la vida resuelta. Entonces dice, como no, yo puedo seguir manejando los negocios de mis papás y listo. Y el estudio no lo tenían, que aprendan a sumar y restar y esa gente ya tiene los negocios hechos. O la gente de abajo, que no tiene, o sea, que ver el estudio y llegar a una universidad les parece o impagable o no de fácil acceso y dice, no, yo tengo que trabajar para poder llevar la papa del día y listo. Ellos son nacer, reproducirse, 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 seguir reproduciéndose. Mentiras, pero sí. Cosas de pobres y de muy ricos. Tener hartos hijos. Oye, hacían falta esos chistes. ¿Dónde estaban? ¿Dónde Se estaban? estaba teniendo, se estaba teniendo. Mentiras, Es que, mentiras. ay, no, es que tengo que moderar el Ya. programa. Tengo que Volvamos, ser una figura volvamos. a seguir. Equipo, Es la siga. expectativa. Ey, ey, Chicos, no nos dispersemos. no me dejen ser, dice. Continúa, continúa, por favor. No, no, no. Y pues sí, yo creo que se debe muchísimo al nivel socioeconómico que tenemos y como también la visión que nuestros papás en su momento también inculcaron en nosotros de puede llegar a ser grande con el estudio o no sé, siendo feliz o lo que sea, pero no teníamos una visión de es que tenemos que ir a trabajar, o sea, levantarnos a las 4 de la mañana para ir a trabajar para conseguir lo del arriendo, lo del mercado del día y mirar mañana con qué, porque para mañana no hay.
Entonces yo creo que también depende muchísimo, o pues por mi lado, depende mucho como como esa proyección que mis papás inculcaron en mí de, hey, hay que ser mejor y se puede llegar con el estudio y puedes llegar a ser alguien más adelante. Que claramente se puede llegar a ser grande no solo estudiando y de muchas otras formas, pero, Pasando pero un fue par de aviones por el Atlántico, por el Pacífico o el Caribe. Se llegó a ser grande, se hizo sí, grande, y con plata. conocido. Famoso y con plata. Como ¿Qué más Shakira, quiere? era la Shakira de antes. Pero sí, pero digo que sí. O sea, voy a eso. No, opino lo mismo. Ay, gracias, muchas gracias por vernos. Por Active dos, la por campanita de dos. notificaciones, O sea, suscríbase, es que, gracias. o sea, para mí, Porque si no tienes algo que decir, yo tengo muchísimo muchísimo que que decir. decir. Para mí, simplemente es como que, o sea, la sociedad se distribuye en varias, como en varias capas, weón, ¿sí? Y no hablo de como bajos recursos, media y clase alta, pues. Las islas, el desafío. Playa baja. Sino que es más bien como que es un montón de variables que se intersectan entre ellas, ¿sí? Entonces, como el ejemplo de Johnny, no, marica, en una familia donde las cosas, donde el núcleo familiar cuida de este tipo de cosas, pues obviamente las personas van a tener una expectativa diferente. Y siempre pasa, o sea, por ejemplo, en mi familia eso fue generacional, o sea, como que las cosas fueron generacionalmente cambiando en las vainas. ¿Por qué? Porque mi mamá me cuenta, por ejemplo, la historia de mis abuelas y mi abuela materna fue la que decidió salir del campo y decirle a mi mamá y a sus hijos, chinos, ustedes se tienen que ir a estudiar, vamos a darles bachillerato y todos hasta bachillerato mínimo porque si no, nada. Y mi abuelo, pues en ese momento dijo, listo, vale, les ¿Pero tu digo, familia es de pueblo? mi familia materna, sí, de San Gil. Eso Eh, me genera una pregunta que ahora la hago. entonces, por ejemplo, y de hecho, la familia de ellos, según lo que cuenta mi mamá, ellos que hubo como un cambio de mentalidad. Y siempre hay una persona que se encarga de ese cambio de mentalidad, creo yo, en las familias en general. Ya sea, no digo que se tenga una mejor o peor vida, sino hay una persona que decide que el camino sea diferente, güey. En el caso en mi familia, mi mamá me cuenta que fue mi abuela. Mi abuela materna fue la que dijo como breve. Y le dijo a mi abuelo cuando se casaron, nosotros vamos a, no me acuerdo si vendieron el rancho o alguna vaina así, pero le dijo, nos vamos al pueblo más cercano porque estos chinos eran 9, toca Uy, darles, toca pucha. darles estudio y todos ¿Sí tienen que ve? estudiar. Y la vaina es que luego mi abuela fue una tesa porque mi abuelo se murió, weón. Mi abuelo le dio cáncer y se murió re joven. O sea, dejó a los Sí, yo hijos me 9 acuerdo chinos que... y ya a mi abuela le tocó pilotearla con los hijos mayores pilotearon y sacaron adelante el O resto. sea, se considera un matriarcado, ¿sí? Sí, en la Porque ella familia, fue la familia que... materna es full matriarcado. Entonces, pero lo que iba a decir es que también la otra familia, la familia que no tuvo ese cambio de mentalidad, marica, los criticaron muchísimo, o sea, casi que sí, como que los abandonaron, los sacaron, en su mente los expulsaron de la familia porque no seguían como el mismo ritmo, que en ese momento eran personas más de campo, y dijeron, no, marica, esta gente, y se desconectaron de la familia, según lo que cuenta mi abuelita. Yo nunca he hablado con nadie más de la familia, pero eso creo que suma al tema de la mentalidad, o sea, como la mentalidad de algunas personas, de alguna persona en particular, puede realmente cambiar mucho el camino que toma un grupo de un montón de gente, porque eran 9 personas y esas 9 personas ya son un montón de familias diferentes. Eso son como 50. Ajá. En solo familia materna. Mm. Pero sí, o sea, eso es como varias variables, o sea, tomando el punto anterior, son varias variables que interceden y que para mí, por ejemplo, es difícil como darle una respuesta clara a lo que tú preguntaste, porque creo que no es solo socioeconómico, creo que es como o sea, son más variables. El género puede entrar el estrato socioeconómico, puede entrar La educación. sí, educación, puede entrar, Determinantes sociales. marica, sí, o sea, hasta, Incluso hasta el país, socioeconómico. no, no del todo. El género, pues No, no. no porque, Por En general ejemplo, no, hay pero... cosas que son determinantes sociales, como la edad, el género, y pues ya hay algo que es estrato socioeconómico, que es Pues no, dependiendo, no, no, pues, yo no estaba hablando de estratos socioeconómicos, yo estaba hablando era del nivel de la sociedad en la que tú creciste y economía, la economía que tú viviste, socioeconómico. Oye, gracias. determinantes Preguntarle sociales. mejor sí, o sea, Mejor yo, sí, dale. yo creo que es mejor pues no sé si es mejor el término, ¿no? Pues porque Es me importa, mi, ma- mi, pero pues mi se trabajo entiende. que acaba de terminar en la maestría en determinantes Es sociales. determinantes sociales, bueno.
Y el Hasta el doctor acceso a me cosas. corrigió, Ah, porque bueno, determinantes son muchos, entonces hay que... ser más específico. Bueno, Entonces, en mi sé más caso es específico. general, en mi caso es general, entonces son determinantes sociales. Gracias, médico. El doctor. O sea, entonces sí, pues eso es como para concluir, en mi opinión, la verdad. Yo cuando los estoy escuchando me acordé mucho de algo que leí, era como eh, tu, o sea, tu personalidad se define según las personas que te rodean, ¿no? Y por eso siempre es como la recomendación, rodate de buenas personas para lograr llegar a, a hacer tus logros, ¿sí? Entonces, tus amigos, y creo que eso puede pasar mucho. No, entonces me estoy jodido, weón. Pero Si me, véalo, si aquí me es junto sentado, mucho, aquí sentado. Arrastrado, arrastrado. si me junto mucho por otras partes. Pero, Sí, menos mal no. pero por lo menos, o sea, yo pienso como nosotros estudiamos en el mismo colegio, todos tuvimos el mismo pensamiento de estudiar, ninguno, pues, o sea, como que también nos centramos mucho más en el estudio que de pronto en generar industria o esas cosas que es algo que ya hemos empezado a implementar a medida que hemos ido avanzando y hemos podido entender de otras personas. Y debido a eso hemos intentado otras cosas. Entonces, siento que depende mucho de su entorno. Y sí, lo que tú dices es muy cierto. O sea, eh, un estrato puede variar mucho y puede cambiar el futuro de toda la familia. Igual lo que decíamos, ellos cambiaron de la zona rural y se vinieron a la zona urbana. Sí, vinieron a la zona urbana, ¿cierto? Sí, Sí. pues si San Gil es urbano en este momento, es más urbano de lo que era antes, obviamente. Ah, Pero, de muy rural a rural. Dice profesor, ciudad solo hay una. Bogotá, lo demás son pueblos. Además son pueblos grandes. Mentira. pero entonces tomaron esa decisión de venir al urbano y ya fue un salto generacional. Entonces siento que también, como que en cada una de las familias, en el caso mío también, pues gracias a mi papá que viajó de Ibagué, pues él ve en un pueblito cerca a Ibagué. Sé que iba a decir Sentí en un que pueblo, pues iba que. Mentiras. Confirmando. Ibagué, y entonces llegó y después vino acá a Bogotá y pues lo dio todo y pues está muy bien. Entonces sí, siento que hay unos factores que determinan como el plan que uno tiene hacia futuro. Es que la migración, por ejemplo, en Colombia, weón. En Colombia toda la gente tiene un familiar que migró. Sí, Y ahorita se está migrando al extranjero, pero antes, por tema de guerra, por contexto histórico, por bla, bla, bla. Marica, todo el mundo migraba a las a las grandes A Bogotá y ciudades, ciudades, a a la a los ciudad. pueblos Bogotá, grandes. a Bogotá, Medellín, que Cali, ta, ta, ta. O sea, se pegaban de buscar las vainas. Y Trataban de creo que salir. eso realmente hasta cambia mucho más la lógica y es más Obvio. diversa la lógica con la que se responde a las Y expectativas de la vida en Colombia, por sobre ejemplo. todo que es chistoso porque pues uno dice, no, pues Bogotá es la ciudad principal, entonces los de Bogotá tienen el pensamiento más. Pero en realidad no, o sea, después cuando uno sale del país, uno se da cuenta que uno literal uno es un pueblo, weón. Sí, O sea, si uno se Colombia, el compara con Claro que todas las desarrollo. otras ciudades, uno dice, y seguimos ahí siendo es un donde país cambia, tercermundista. cambian tus mentalidades, ahí, esos son de los factores que pienso yo que cambian tus expectativas, porque tú dices, yo salgo del país y mi expectativa ya no va a ser, tengo que tener mi familia, no, tengo que vivir la vida, weón. Entonces, Que o es sea, que son viajar esos. eso da para un capítulo entero, Sí, en mi no, opinión, después porque entraremos eso habla más, resto o sea, y entraremos estoy de más acuerdo, a habla un fondo con montón de eso. respecto a ello, pero sí, ¿por qué? Porque es que es lo que tú dices, y yo siento que, por ejemplo, el colegio también nos hizo crear ciertas expectativas, weón. Y lo que tú estás diciendo, que el colegio lo que nos hizo fue, teníamos que salir, terminar el colegio y de una entrar a la universidad. Uy, salud. Personas que Esa agua no es fuerte. entraran, Agua personas que con no gas. entraran a estudiar de una vez, era mal visto, o sea, de por sí, yo creo que en Sí. mi mente nunca estuvo, tomamos unos 6 meses como para Sí, son los seis pensar. meses sabáticos y no. En mi mente perder el año era tenaz, No, weón. Pues Yo perdí sí. un en mi año. mente no tanto. Ey, no te metas eso da otro capítulo. ¿Por Estamos qué hablando perdí de el año? traumas. Pero sí siento que, por lo menos, o sea, yo me acuerdo que en los últimos, o sea, en el último, ¿cómo era? ¿Semestre o bimestre? ¿Cómo veíamos el ¿El año? colegio? El colegio, Bimestre. Bimestral. bimestre. El último bimestre yo me cagando muchas materias, bueno, no sé, Perdiendo. perdiendo, perdón. Ah. Eh, pero yo sentía ansiedad porque yo, o sea, y tras el hecho, yo todavía no tenía el año aprobado y mis papás ya me dijeron,
O sea, ya me estaban haciendo, Eras médico. ya me estaban haciendo vueltas, pues como que tienes que empezar a ¿Qué tallas buscar, para su bata? literal, como ya sabes qué universidad, ya sabes qué cosas, ya estás presentando exámenes, bla, bla, bla. Bueno, me Es que a uno le admitieron. empiezan a preguntar desde noveno, Ujú. güey, No, me pero acuerdo. lo peor es que ya A mí me, era como, marica, no sé ni qué. ya me habían aceptado en la universidad y todavía ni siquiera había aprobado el año. Pero eso se resuelve. No, mi papá ya había pagado el año, el primer semestre de la Uy, universidad pero y se... yo todavía no sabía si Sí, me iba a papi, aprobar pero el usted que se fue hasta enero, viejo. Sí. Pues entraba a la universidad en enero, entonces Para no perder hilo con Era el Se para colegio. daba, empatar, se daba. para empatar. Los tiempos Biología, ay, me la perfectos. quiero echar para saber, para reforzar. como a ver si me gusta la medicina. Pero es que era eso, igual también eso, el hecho de que el colegio era o tienes que estudiar alguna ingeniería o medicina, ya de por sí uno es como esa presión de... Ah, eso es cierto. Entonces, o sea, va de nuevo, o sea, la verdad, a mí me iba súper mal en matemáticas, física, Ey, 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 química. fuiste el mejor Súper Súper bien, bien. ICFES. súper Fuiste el bien. mejor ICFES. Mejor ICFES No, en y aún matemáticas. Es que tienen el mejor ICFES y el mejor de de matemáticas matemáticas y y de física física. del país, Solo weón. calidad acá. Y aún, y aún así fui el mejor ICFES de matemáticas y ni eso me ayudó a que no me tocara nivelar matemáticas. A mí sí me ayudó. A mí no. O sea, vamos a... Esa sí era una expectativa alta. Yo decía, ay, jue madre, ojalá me Pero, ayuden a pero nivelar. entonces, o sea, uno va forjando esas expectativas. O sea, yo creo que la primera expectativa era el ICFES tiene que ser muy bueno. ¿Por qué? O sea, yo la verdad ni siquiera lo necesité. Simplemente para decir en el podcast que fui el mejor ICFES de matemáticas. Van a decir, ¿qué colegio tan malo? Sí, sí. Si ese fue el mejor de matemáticas. Sacó 50. 38, papá. Entonces, o sea, de por sí ya uno tenía que ser el mejor ICFES porque esas son las expectativas que te tiene que estar dando el colegio. ¿Qué Sí, o sea, otra expectativa me dio el colegio? Que si yo era mayor de edad estando estudiando en el colegio, era un vago terrible. O sea, ya eso era terrible. Perder un año también era lo peor que podía perder un pasar, año, pero Sí, perder eso 2 años, era perder 3 años, un ya eso pecado. ya es era que la conchudo, persona era weón. literal, era que Perder 4, era marica. impedido. Pero después uno se da cuenta, con todo respeto a los impedidos, pero después uno se da cuenta que no, que de pronto simplemente no No eran era los el método de módulos, no era el estudio. Es el método de modelo, No era estudio. el Sí, estudio. Después son personas que les fue muy bien en en su otras vida cosas. y eso no, pero genera esas expectativas. Conozco un caso de una persona que perdió 3 años en el colegio y actualmente, no Irgen, y actualmente en la universidad está becado por promedio alto, porque encontró lo que le gustaba y en una ingeniería, y lo que perdía en el colegio eran todas las humanidades. Y ahorita el man, con uno de los mejores promedios de la carrera y becado en la universidad. Ya. Y yo creo que esos conflictos son bastante fuertes, porque ahí uno, en qué momento uno en serio da, o sea, da la paz y dice como no, es que yo no tengo por En la qué. iglesia, ¿no? Cuando recibe la hostia, no da la paz. Gracias. Ahí, sonido. Sí. Turun. Uno en qué momento da la, o sea, sí, como que entra. En la Uno, iglesia, ¿no? uno en qué momento Hace las paces. hace las paces Vamos, tú puedes. con esa idea de que no tengo que ser mejor en el colegio, no pasa nada si pierdo año. O sea, yo creo que eso es de las cosas que uno se da cuenta que es después de que uno se gradúa. Claro, es O con sea, mientras choques tanto es muy en la jodido. vida. Cambio ahorita yo puedo Sí. decir que yo todavía no tengo 30 y aún así yo ya hice las paces. Para allá. Allá. Le converso ya. Hice las paces con la idea de que yo a los 30 no me voy a casar y no va a tener mi familia en sueño. Diana ahí llorando esta noche. No va a tener mi familia en sueño. Ah, y Candecito Junior. Ah, Ya está hecho. Ya, ¿te imaginas? pero sí es eso, o sea, Yo siento que nosotros, o sea, como que, de hecho, eso lo he hablado con otro amigo de nosotros y el fracaso no es tan tolerable para nosotros, ¿no? O sea, perder estaba mal, perder un año estaba mal, de pronto entrar a una universidad donde no te sintieras como estaba mal, En una buena universidad. en una Estaba mal. universidad Estaba en mal. mal. una buena universidad porque ni siquiera era buena. O sea, al fin y al cabo hay universidades, perdóname, hay No, 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 es universidades, que estaba pensando mucho eso. hay universidades que son buenas específicamente en ciertas cosas, pero que para el colegio eran malas. Pero Por porque eso, no por era de eso. nombre. Entonces, por eso, exacto. Entonces era el colegio, era Ola Nacional, el máximo Rosario y si acaso Javeriana. Y los Y Andes. Ah, Andes. bueno, y Andes. De ahí para afuera. De ahí para afuera, el que estuviera en otra universidad, lo peor. Yo Y todos estudié en una acá. fundación. Yo también. Eso no es una universidad. Somos de la fundación. Pero entonces, como que no nos enseñaron, no nos dieron la herramienta para poder aprender a tolerar el fracaso.
Y siento que cuesta mucho en la vida de adulto. Y es como, tengo que ser el mejor, tengo que llegar a ser, y si no lo soy, o manejas muy mal el fracaso, o te vale verga y no lo manejas. Entonces, siento que esas O no herramientas te importa. o no te importa. Entonces necesitas como esas herramientas para poder entender y pues que de pronto, por lo menos, si tú pierdes un semestre en la universidad, pues es plantearte si en realidad es lo que quieres, es lo que en realidad debes hacer toda tu vida o de pronto era como la primera luz de la vida diciéndote, oye, no estás por el camino que es y tienes que replantearte todo, pero pues como vamos tan arriados, entonces siento que es muy difícil. ¿Hasta qué punto estamos viviendo con nuestras propias expectativas o estamos viviendo con las expectativas de los demás? ¿Esa pregunta la escribiste? No, Uy, Salió, papito salió. de moderador, este acá es un y del corazón. tipazo. Modérame la vida. Porque No me ha siento. dorado la mía. Si no está escrita, no la va a responder. Sí, sí, muéstreme las notas. Y el guión. Si salís del guión. Ay, perdón. Qué bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Yo, qué? yo siento que en la mayoría de mi vida fue cumpliendo las expectativas de mis papás. Y gracias. Y si no eran mis papás, pues también, evidentemente, también del colegio. O sea, uno siempre tenía que estar Del cumpliendo sistema, como era el expectativas. sistema en el que estabas. Exacto. Ya después, Incluido entonces, ya. como lo que dijimos pues, en un comienzo, pero yo estudié fue por mi padrino. Entonces, ya después, no sé si también fue como cumplir las expectativas mías o cumplir las expectativas de mi padrino, de que si estudié tenía que ser igual o mejor que él. Entonces, ¿hasta qué punto estamos viviendo y cumpliendo nuestras propias expectativas o estamos cumpliendo las expectativas de los demás tienen hacia nosotros? Y, Es Denso. y, difícil. O y yo, digamos, sea, No, no puse, más, no más. y no, 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 Y a una. esto no lo mandaste en el drive. Sí, sí, sí. y ahí, Esto no, y la foto desnudo tampoco. y ahí va el por qué yo puse la edad de los 30. No es porque estemos cerca de los 30, sino es porque la mayoría de personas siempre cree que los 30 es como el cambio de adolescencia a adultez y ya a los 30 uno empieza a ser Ya, adulto y ya. adulto es expectativas de los demás. Yo ¿Sí me estoy, entender? Ya, Yo ya, soy ya, un adulto entendí. chiquito. yo estoy llevando mi adolescencia de 31 A Yo mí soy- déjeme acá Yo tranquilo. soy un adulto chiquito. Entonces Yo no ustedes, cuento. entonces ustedes ¿qué creen? Está difícil. Sí. Pero rápido, o sea, ¿ustedes qué pensarían? O sea, sí, un sí y no. Yo, o sea, lo primero que No, pensé cuando un escuché, sí o no y ya damos la no tengo un explicación. sí o no. Es que sí, es Ah, que soy Es que es como Perdón, medio. psicólogo, es que es tengo que psicólogo. No, no, irme de no. tibio acá, pero Yo, paila, me yo me uno a toca. Molano. Ay, Pues yo, Dios mío, ¿por déjame qué ver no se si va a yo ver ballenas? respondiéndote. Porque no quiero. Porque no estoy seguro. Yo creo que en un principio, claramente, pues no sé, por mi parte sí estuvo muy influenciada mi respuesta o mi decisión de qué estudiar. Porque claramente, digamos que la inmadurez que nosotros teníamos en la adolescencia es que yo quiero ir a estudiar, no sé, digámoslo, filosofía. Mis papás me decían como, ok, pero también tienes que mirar qué tú quieres en la vida y cuáles son tus gustos y si con la carrera que tú vas a tener puedes llegar a tener esos objetivos. Ya. Entonces, por ejemplo, yo decía, no, yo quiero viajar. Entonces me decía, ok, busca una carrera que se afina a eso y que te permita o que te pueda llegar a alcanzar esos objetivos que tú tengas. Auxiliar de vuelo. Por ejemplo, si si eso era el hubiese plan de sido, viajar, no estaba mal no pensado. estaba O mal. piloto, O piloto. Pero para entonces una vuelta. decía, por ejemplo, en mi caso, Opciones. yo nunca quise un trabajo de oficina. A mí los trabajos de oficina no, de sentirme encerrado no me gusta. Por eso pues yo trabajo en una ingeniería que me permite estar en campo abierto. Pero pues claramente fue como una decisión de ellos que después yo ya la moldé a mis gustos y a mis objetivos. Entonces, no sé, a través de mi carrera y a través de mi profesión, qué otras cosas yo puedo llegar a alcanzar que se acomoden a lo que yo tengo planeado y a mis deseos personales. Entonces, no sé, em, digamos, yo planeo viajar al otro lado del mundo. Entonces, pues con el salario que yo devengo, puedo llegar a alcanzar esos proyectos. Y más bien, puede que mi trabajo sea un medio para alcanzar esos sueños. Que sí, a mí me gusta mi trabajo y a mí me gusta lo que yo hago. Pero digamos que no es como mi plan de vida perfecto el trabajo y que mi vida gira en torno a mi trabajo. No, que mi trabajo me ayude a alcanzar esos proyectos que yo tengo. Entonces, que esa decisión que mis papás me ayudaron a tomar hace un par de años de qué llegar a estudiar o qué, pues yo creo que sí, sí estuve influenciada, pero que en este momento ya estoy viviendo es a mi gusto y a mi manera
con ayuda de hace un par de Pero años no, con pues eso. es que no estamos hablando solo de carrera, estamos hablando de tu vida en general. O sea, las expectativas de tu vida se planearon o, digamos, su base inició por ellos o por alguien más, digamos, o sea, porque no O tienen que tus, ser o por los ejemplo, papás o... complicándolo más, como tus deseos en general de ahorita se encuentran alineados con las expectativas que tenían tus papás, por Yo ejemplo, o creo las que expectativas. ahorita en este Habrán cosas que punto, sí, habrán no. cosas que no. O sea, ahorita en este punto, no. Yo también Porque, soy la preocupación de mi casa, ¿sabes? porque por Mi papá ejemplo, es como, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer con él? Con este drogadicto. Uf, eso no se dice. Eso, Eso sí se eso no censura. se habla, ¿eh? Si no, yo em, también empiezo a revelar. ¡Ah, se revela! no sé, mis papás Se acaba el quieren podcast nietos. en un día. Ya, muchachos, por favor. Ay, papi, el ladito de la mesa. Ya. Y Cool, eso se edita. no sé, por ejemplo, mis papás quieren nietos. Y pues ahorita yo no quiero tener hijos y no están mis planes de vida tener hijos. Entonces digo, como yo voy a mi estilo de vida y no voy al plan que mis papás quisieron tener para mí en un momento. Y creo que pues ellos están de acuerdo con eso y saben qué es lo que yo quiero y que no voy a cumplir lo de ellos. Y que yo estoy viviendo mi vida a lo que yo quiero y no a lo que ellos quisieran para mí. Yo creo que lo que acabas de decir es tu vida. O sea, uno tiene que estar pensando en los deseos de los papás, porque al fin y al cabo, ellos no son los que van a continuar viviendo la vida de uno. Me acuerdo mucho, yo estaba haciendo un curso de mindfulness y una de las personas que estaban ahí sentadas, ¿Tú hablas español o inglés? las dos. Tú no naciste en Colombia. Tu nombre no es John, es Juan. Qué huevones. Papi, ya me corta, me corta. RT por my president. Como Ya mente, sigue, ¿cómo sigue. sería? Mindfulness, Mindfulness, mindfulness. mente en el día a día, no sé. No sé, Con la mente, maestro. Que le meten el Como juego. vivir en el presente. Sí, como vivir en el presente. Y una de ellas decía mucho como, yo quiero que mi hijo que tenga un nieto, o sea, que tenga un hijo. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Y ella era como, no, es que quiero sentir, vivir otra vez como tenerlo, cuidarlo. Y yo le decía, ¿tú sabes cuánto gasta un niño recién nacido? Pero ¿Cuánto, embarácese. cuánta Embarácese Venga, usted. la premio yo usted. pero es que literal era eso, o sea, ella lo que quería, ese hijo era para ella volver a Sí. sentir esa pasión de madre seguramente, que yo digo como, eso al fin y al cabo no es labor tuya, o sea, la labor de ella es ser abuela y la abuela no cuida, la abuela simplemente da plata. Alcahuetea. Da plata. Me mantiene. ¿Se imagina todo eso? Entonces, yo siento eso, o sea, yo siento que uno no tiene que vivir las expectativas de los papás porque si se queda en eso, pues la va a pasar muy mal. Uy, Entonces, la va a pasar Sí, re la va a pasar paila. sí, mal. y siento que a nosotros decir, o sea, personalmente, respondiendo a la pregunta, es como, no, o sea, yo creo que sí he intentado llevar muchas veces como las expectativas de mis papás y de la gente que me rodea. Y creo que eso es lo que he ido trabajando. De hecho, estoy en proceso de psicología porque siento que es muy importante. Una cuña ahí, se vienen cositas. Pero siento que es muy importante porque es como alguien que te puede centrar y decirte, oye, en serio estás pensando las cosas como no son. Porque uno cree que o sea, como que uno adquiere modelos mentales y por esos modelos mentales uno está haciendo las cosas bien. Y no, muchas veces no. Y ahí vienen las frustraciones, ahí viene que llegue a los 30 años y no me sienta capaz porque no tengo un apartamento, un carro, pero pues de pronto es porque tampoco he descubierto como qué es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, creo que eso es lo que he ido entendiendo y poco a poco he ido como armando. Eso era lo que yo iba a decir. Por dos se acabó, suscríbanse. Pero mira que yo siento también que es una comunicación con los papás, porque últimamente me ha pasado con mis papás que, o sea, volviendo a la pregunta de Carlos, no, digamos que no estoy siguiendo el lineamiento que tal vez ellos siempre plantearon para mí, pero siempre es como, hey, nos alegra verte feliz y nos alegra saber que estás feliz. Entonces, no sé, que estoy haciendo X cosas, mis papás son de los que me escriben como, no sé, les envío una foto, mira dónde estoy. Y me dice como, hey, nos alegra saber que estás feliz y nos enorgullece saber que eres feliz. Yo siento y que estoy viviendo mi vida a mi manera y como a mí me gusta. Y entonces yo siento que pasamos de no vivir la vida que los papás planearon para nosotros, sino como, obviamente, con guía de ellos, pero ¡fum! O un desvío Sí. que cogió nuestra personalidad, nosotros moldeamos y ya se volvió ahora sí,
nuestra propia vida porque ya estamos en una vida adulta, siendo un adulto chiquito, donde tomamos nuestras propias decisiones y somos responsables de nuestros actos. Sí, totalmente de acuerdo. Siento que ellos nos pudieron dar como unas bases, pero está en nosotros tomar el camino que en realidad queremos. Y creo que eso los hace mucho más orgullosos, porque cuando yo he hecho cosas que yo, o sea, que yo mismo estoy orgulloso de que les estoy haciendo bien, para ellos es como, bueno, yo lo está haciendo bien, o Y es sea, lo más está intentando. Es como gratificante. gratificante a que yo siga como los mismos pasos de ellos, y es como, no, o sea, porque ellos ya vivieron esa vida. Sí, claro. Entonces es como, no, ese camino no es. O sea, necesitamos que él piense de otra forma. Entonces es como no encerrarse en esa cápsula y seguir el camino que creemos, porque en realidad es un modelo mental que cada uno se genera. Entonces pienso eso. ¿Cómo la? Por dos. No, me estoy aburrido. Mm, siento que, o sea, ya ahorita si lo reflexiono, yo creo que va a ser un comentario retiro, pero, o sea, uno aprende cosas de Ya, las ya he hecho personas, lo de mismo. las personas en las que uno se topa, weón. O sea, uno aprende cosas. Y sí creo que uno puede aprender cosas de todas las personas con las que uno se topa, hasta aprender, o sea, como aprender a hacerlo bien o aprenderlo a hacerlo mal para no repetirlo, claro, ¿sí? Y algo en lo que se me da bien, creo, es darme cuenta qué cosas quiero, o sea, qué cosas quiero o tomaría de esta persona, de esta relación, de esta empresa, de estas cosas, para meterlo en mi caja de conceptos mentales de los que creo que se adaptan a mis valores, a mis virtudes, a mis defectos, y a partir de ahí construyo lo mío propio. Yo empecé a chocar, si hablamos de la historia de mis papás, yo empecé a chocar con mis papás desde muy chinche, weón. Porque digamos, la forma en la que yo entré al colegio, weón. Yo entré al colegio pues, de donde todos nos graduamos en sexto. Y yo entré al colegio con un examen, que en el examen me fue regular. Y dijeron, bueno, pasen al chalchino. Y en la entrevista, me entrevistó la rectora del colegio. Y gracias a que yo le caí bien a la rectora del colegio, fue que yo terminé estudiando en el colegio del que nos graduamos. ¿Y por qué? Porque me acuerdo resto en la entrevista, y que día hablábamos de eso con mis papás. En la entrevista yo le dije a la señora me preguntó, ¿y a usted qué le gusta hacer? Y yo le dije, pues jugar. LOL. Le dije, jugar. Y es que a mí toda la vida me ha gustado Soy jugar. nivel Zafiro en LOL. ¿Quién más es nivel Zafiro en LOL? Pero y yo le dije a la señora jugar, y mi papá y mi mamá me miraron, y ya desde ahí yo empecé a chocar con este tipo de vainas, ¿sí me entiendes? Y yo tenía, ¿cuántos años uno tiene en sexto? ¿9 años? ¿10 años? ¿Dos? No sé. 12. 3. Eh, Uf, mis 23. papás, la expectativa, Ustedes nos dieron a los 23 años. Ey, y puede pasar, no siempre que Y no sé. está bien. Está Está bien. bien, no son... marica, la expectativa de mis papás era que yo les respondiera, Estudiar, ¿cómo estudiar? hacer Leer, tareas, matemáticas, Leer. leer religión. Y yo resolver como, ecuaciones y diferenciales. yo como, weón, a mí toda esa vaina, la verdad, son cosas que pues aprendo porque chimba, pero a Qué mí me chiquito, gusta es pasarla bueno, no a weón. muchos les gusta eso. Y yo se lo dije a la señora de frente, weón, y clara, Qué y la señora persona. cogió y dijo como, breve, todo bien. Y mis Él es papás, el que marica, yo me Pues acuerdo no creo así. que haya hecho breve todo bien. Así dijo ella, yo me acuerdo. con un Breve, acento un todo poquito bien. más, un acento un poco más especial. Más colonial. Más de col. No, mentiras. Mm. 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 Editen. Y mis papás me regañaron, weón, me regañaron re duro. Ay, ven, te doy un Como, abrazo. como no, ya me van a abrazar. ¿Qué ven? Me regañaron re duro y me hicieron sentir re mal. Y luego tiempo, o sea, años después, yo dije como, severo que desde chiquito, a pesar de que te tentaron aplacar como eso, de una vez te diste cuenta que hay cosas y respuestas que tú, pues que de las que tú tienes que pararte, güey. Sí, obvio. Y si no te paras en la raya por respuestas que tú crees que son las correctas, nadie lo va a hacer por ti, porque pues nadie lo va a hacer. Así de sencillo. Y creo que eso divide un poco mi personalidad, y mi personalidad sí va en torno a chocar, analizar, y si me sirve bien, y si no, de una vez choco y lo desecho. Y así ha pasado con, o sea, con las cosas que aprendo de las personas que me topo en mi camino. Entonces, es un sí y un no también la respuesta a tu pregunta. Sí, es que yo creo que pues ya para finalizar, yo creo que lo más importante es uno entender que los tiempos no significa que todo se tenga que cumplir a un tiempo específico, sino como hemos visto cada quien tiene, digamos, sus tiempos y está bien. Lo importante es aprender a vivir la vida, lo importante es hacer las paces con esa mentalidad de que tú no tienes que cumplir expectativas de nadie,
sino tú tienes que vivir tu vida igual. O sea, sin importar qué te gusta, sin importar, o sea, tú vive tu vida y sé feliz. Yo creo que eso es lo más importante. Hay una frase de una canción. Eso sí lo escribí. De pronto era Te lo que- sí. Aplausos. Ay, perdón. Hay una canción que dice que, o sea, dice como ¿De es los de rap. Beatles? No, es de rap. Ah. Ay, qué pena que no sea de los Beatles. Me pido a Ringo. Ay, que dice como si me muero hoy, que no lloren porque saben que viví bajo los valores que yo mismo me puse. Ush, Porque la gente que no Como llore porque dijo viví como quise vivir, por eso que no llore la gente que me este conoce. man que es Nice, gordo me gusta. de reggaetón. Si Eh, yo me muero mañana, no quiero que me lloren. Ey, el autotune ahí de... Quiero que me lloren. Pero bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizado. Hacemos cuña de conexión de una. Sí, aprovechemos para Ah, las bueno, sí. personas que se sientan un poco perdidas en su Perdidos, vida, perdidos. que necesiten un poco de ayuda, también está bien pedir ayuda. Entonces, acá tenemos la pauta perfecta. Chicos, con John Jairo y otra socia tenemos una empresa de psicología. Les ayudamos a encontrar su psicólogo, psicóloga, psicólogue ideal. Ustedes solo escríbanos @connection y verán que les encontramos un profesional de la salud mental especializado para ustedes y para sus necesidades. Gracias. Además, intentamos que no sean terapias pues solamente de psicología. Estamos intentando implementar meditación, otro tipo de terapias alternativas para poder que la gente tenga un poco más de conexión y pueda entender un poco más este tema que sentimos que es una problemática actual y pues que queremos como dar nuestro granito de arena y como no generando una empresa que pueda ser mucho más fácil para las personas Ese poder contacto, ¿no? Ese primer llegar al contacto que es tan enganche y comprar. complicado. Entonces, ahí dejaremos nuestros datos. Cualquier cosa estaremos respondiendo. Y nada, muchas gracias por vernos y bienvenidos a esta nueva temporada de Nos Nos faltan faltan años. años Podcast. podcast. Lo vamos a mejorar, yo sé que sí.